mi ordenador está todo en español. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente para quienes ya se habían conectado y bienvenidos para quienes apenas se conectan o para quienes ven esta presentación en diferido a través de mi canal de YouTube. Mi nombre es Diego Ojeda, soy profesor de español en la ciudad de Louisville, en el estado de Kentucky. Una semana difícil, muy difícil. Desafortunadamente empezamos la semana el lunes con un acto terrorista en un banco en el centro de la ciudad, en donde desafortunadamente muchas personas perdieron la vida. Esto ha afectado grandemente a mi comunidad porque es una ciudad pequeña. Louisville, con su área metro y suburbios, no puede tener más de 1.200.000 personas, que en los estándares de ciudades comunes es un número bastante bajo. Así que nos vimos muy afectados por eso, mucha unión entre todos. Y el jueves hubo una serie de llamadas de amenazas a escuelas. Y desafortunadamente una de esas escuelas es la escuela de mi hija. Y quienes me conocen y están aquí, ustedes saben que mi hija pues es lo más importante en mi vida. Y estaba yo en la sala de profesores de mi escuela trabajando cuando una profesora vino a decirme: ¿supiste lo que pasó en Ballard, que es el nombre de la escuela de mi hija? Y yo no, ¿qué pasó? Inmediatamente me comuniqué con la profesora y de hecho estaban en lo que se llama un lockdown, y es cuando ponen a los niños con las puertas cerradas en sus clases o en donde estén para que no haya nadie afuera que no sea conocido. Así que muy estresante. Afortunadamente nada sucedió, pero pues estamos en esa situación. Así que nosotros seguimos adelante, compañeros, colegas, queridos amigos, seguimos adelante, seguimos trabajando por nuestros estudiantes, porque trabajar por nuestros estudiantes significa trabajar por nuestra comunidad, y trabajar por nuestra comunidad significa trabajar por un mejor futuro y un futuro más seguro. ¿Okay? Así que hoy vamos a hablar acerca de los proyectos para la clase de español. Comentaba fuera de línea anteriormente que a veces no le damos a los proyectos la importancia que ellos merecen, especialmente en una clase de lengua, en una clase de español. Hay una cosa que se llama Project-Based Learning, que es la enseñanza basada en proyectos, pero eso nos asusta un poco. A mí me asusta porque no significa que yo voy a decir cuándo voy a hacer el proyecto, sin que todo el tiempo tienes que estar haciendo proyectos. Y en el momento en que se convierte en una filosofía institucional, pues entonces ya tienes cantidad de gente detrás de esto mirando que tú cumplas con cada uno de los parámetros que supuestamente tienen que ver con el Project-Based Learning, y eso se puede hacer un poquito estresante. Cuando tenemos la autonomía, cuando tenemos la libertad de presentar o de trabajar proyectos en nuestras clases en los momentos en que nosotros decidamos, creo que eso es más significativo y tiene más sentido para nosotros y para los estudiantes que estar siempre solamente con una forma de enseñar. Así que vamos a hablar sobre esto, sobre los proyectos. Entonces, bienvenidos nuevamente y comenzamos. Primero, ¿qué es un proyecto? Entonces, ¿pero qué es un proyecto para una clase de lengua extranjera? Entonces, un proyecto básicamente tiene como objetivo el mismo objetivo que tiene cualquier actividad en la clase de lengua extranjera, que es el aprendizaje o la adquisición de la segunda lengua. Ahora, la cuestión es que los proyectos pueden tener diferentes formas, pueden presentarse de diferentes maneras. Entonces, eso lo hace interesante para el estudiante, porque no siempre vamos a estar compartiendo el mismo tipo de actividades, una tras de otra todo el tiempo, sino que un proyecto me abre la perspectiva y el estudiante siente que como que estamos haciendo cosas diferentes. Nosotros perdemos a nuestros estudiantes en cualquier clase, y en la clase de lengua, cuando ellos sienten que es una repetición de la repetición de la repetición y que siempre estamos haciendo el mismo tipo de cosas. Así que si un día hablamos sobre el pretérito y otro día hablamos sobre el futuro y otro día hablamos sobre el condicional, para ellos eso es ruido. Es lo mismo si no hacemos actividades alternativas y diferentes. Entonces, los proyectos nos permiten eso, ¿sí?
seguir aprendiendo la lengua, seguir adquiriendo la lengua, pero desde unas perspectivas diferentes. La otra cuestión importante acerca de los proyectos es que nos da la posibilidad de motivar a que nuestros estudiantes trabajen en grupo. Y yo sé que esto no es fácil porque no todos los estudiantes siempre tienen la misma responsabilidad al trabajar en grupo. Y sabemos que desafortunadamente a veces se constituyen grupos de 4, de 3 personas en donde solamente termina trabajando uno. Así que es muy importante, número uno, que esa elección de los grupos de trabajo se haga de una manera consciente en la medida de las posibilidades. Y cuando digo esto me refiero a que yo tengo un grupo de tarjetas con los nombres de mis estudiantes, pero entonces antes de que vengan a la clase yo he organizado estratégicamente las tarjeticas y cuando llegan a la clase digo, bueno, aquí están las tarjetas y hago así como que las estoy moviendo, pero en realidad no las estoy moviendo, o sea, ellos no están tan cerca, ¿verdad? Y no se dan cuenta. Y vamos a ver, voy a hacer grupos de 3 personas, así que el primer grupo es 1, 2, 3, ok, José, Pablo y María. Yo voy a organizar ese grupo, sí, ok, estas estas ta. Nos dicen que es muy bueno cuando nosotros combinamos estudiantes que son muy buenos y que tienen mucha motivación y que tienen una competencia muy buena en el lenguaje con aquellos que no. Pero eso es cierto hasta cierto punto. Depende del tipo de proyecto, del tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque los estudiantes saben quiénes hacen buenos trabajos. Los estudiantes saben quiénes tienen buenas notas. Así que no te sorprendas si de pronto estás escogiendo los grupos y una de esas 3 personas es un estudiante fuerte. ¿Cómo reaccionan los otros estudiantes? ¡Yeah! ¡Yeah! ¿Qué? Me tocó con ella, sí. Claro, la pobre ella ya está pensando, lo voy a hacer sola. Ya sé que me tocó hacerlo sola, ¿ok? Entonces, tenemos que ser muy estratégicos y muy cuidadosos en esa escogencia de los grupos. Pero los proyectos nos ayudan también a entender a nuestros estudiantes desde esa perspectiva. Muy bien. Entonces, también los proyectos son una muy buena manera de involucrarlos a ellos en su propia experiencia de adquisición y aprendizaje de una segunda lengua. Está bien, nosotros les decimos, tienes que hacer un video, por ejemplo, pero siempre démosles la opción de que, a menos que tengas una mejor idea, y si tienes una mejor idea, pues compártela conmigo y la hablamos, no hay ningún problema. Esas son las mejores experiencias porque muchos estudiantes, pues de pronto no sienten que tienen la capacidad o la motivación de hacer un video, pero que podrían de pronto hacer una representación en la clase. Señor, en lugar del video podemos hacer una representación. Ok, van a cumplir con los parámetros que tengo, los objetivos del proyecto, esto y lo otro. Así que no seamos inflexibles. Tenemos que ser de mente abierta y si el estudiante te está proponiendo algo, eso es un paso grandísimo, porque el estudiante, en el momento en que el estudiante te proponga algo, se está comprometiendo, no solamente con el proyecto, sino contigo y con él o ellos mismos, si es un par de estudiantes que te están proponiendo algo. Ahora, tú conoces a tus estudiantes. Si vienen 2 estudiantes que como que y te proponen algo que tú como que nunca has visto que entonces no te estoy diciendo que, no, que les digas que no, pero ok, aquí vamos a tener que tener unos compromisos, ¿sí? Y ustedes van a tener que mostrarme el proceso y cómo van con esto. Si después de estos primeros 2 pasos, después de estos primeros 3 pasos, yo veo que no están cumpliendo, entonces vamos a volver y se van a encargar de hacer el proyecto como yo les estoy sugiriendo. Ok, chicos, con una sonrisa y por lo general eso funciona. Pero cuando el estudiante tiene la oportunidad de proponer algo, ahí también ellos están de alguna forma manejando ese pensamiento crítico porque están viendo el problema o el tema desde una perspectiva muy personal.
Y si es un proyecto que intenta resolver alguna problemática, pues qué mejor. Muy bien. Entonces, ¿por qué evaluar a través de proyectos? Bueno, un proyecto nos ayuda a ver si los estudiantes se han conectado. A mí no me gusta usar la palabra o la expresión se han entendido, porque es que uno no estudia un idioma para entenderlo, uno lo estudia para usarlo. Entonces, el proyecto nos permite ver si el estudiante puede usar la lengua en esta asignatura específica. Así que aquí tengo un ejemplo. Este es un ejemplo de un estudiante que estaba trabajando una lectura, es una lectura de la famosísima escritora, profesora A.C. Quintero, y ellos tenían que hacer unas historietas basados en la historia, no recuerdo el título de la historia, eh, y el estudiante también tenía que demostrar que podía utilizar ciertas expresiones. Entonces, van en línea, consiguen eso en unos lugares de esos en línea. Yo no cambié nada aquí, yo les estoy mostrando lo que el estudiante me dio, así que obviamente puede haber de pronto algunos errores, pero como les comenté al comienzo, cuando nosotros estamos hablando de adquisición de segundas lenguas, no nos centramos en el error, nos centramos en, ¿puede el estudiante comunicar a través de la lengua y en este caso a través de la historieta? Entonces, aquí hay una chica en una camilla, el doctor habla con otra persona, dice una otra persona, que es un error muy común aquí en los Estados Unidos. Están en el café Tres Leches y esto es del libro. Camilo dice que tú tienes que bajar de peso. Oh, no. Y otra expresión. Ah, Liliana, confieso, ella piensa su novia está poniendo los cuernos. Okay. Entonces es una historia como de amor entre chicos y están utilizando esas expresiones como poner los cuernos que utiliza la autora en la lectura. Entonces, este tipo de trabajo me está dejando ver si el estudiante A está utilizando todas aquellas cosas que nosotros hemos venido trabajando a partir de la lectura. Y hablando de lecturas, por ahí tengo otro webinario en mayo sobre cómo hacer las lecturas más vivas en clases, ¿sí? Porque yo estoy muy de acuerdo con el Free Voluntary Reading, que está bien tener una biblioteca para los estudiantes, pero yo todavía me involucro mucho con las lecturas de mis estudiantes. No es que cada uno lea lo que quiera y ya, porque eso no lo hace como una actividad de clase. Muy bien, entonces, evaluar a través de proyectos. ¿Este estudiante utilizó o no utilizó las cosas que hemos venido trabajando? Muy bien. El desarrollo de las actividades, de las habilidades creativas. Entonces, hay creación, hay innovación, que los estudiantes se expresen de una manera libre. No siempre tienen que trabajar en el producto final enfrente de nuestras narices. ¿Puedo hacerlo en la casa? Bueno, sí, desde que aquí el tiempo de la clase lo utilices para organizar todo lo que necesitas para finalmente hacer el producto final en tu casa, no hay problema. Les prevengo, este video tiene el volumen muy bajo, así que sí, por favor, tienen el volumen bajo, suban el volumen y si de pronto hay mucho ruido en donde están, cierren la puerta. ¿Alguien por ahí abrió un micrófono? Por favor, cierren los micrófonos. Por favor, cierren. Ok, un segundo. Me toca cerrarlo desde aquí. Parece que ya. Por favor, cierren los micrófonos. Ok, tengo que dejar de compartir pantalla, chicos, para poder cerrar el micrófono, así que ya regreso. Ok. Silenciar. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Ok. Muy bien. Silenciar a todos menos a Ojeda. Ok, compartir. Aquí está. Muy bien. Entonces, sube el volumen. No abras el micrófono. Sube el volumen. Ok. Creatividad. Quiero escapar de mi aburrida vida. Necesita algo emocionante.
Yo puedo hacer paracaidismo o nadar con tiburones blancos. Ninguna de esas opciones son correctas. Este es perfecto. Yo iré a Sudamérica. ¿Pero dónde? La última vez que fui a Sudamérica, fui a Argentina. El primer lugar al que yo fui en Argentina fue Buenos Aires, la capital. Buenos Aires es una ciudad vibrante. Hay una cultura famosa de tradicional tango, pero hay una moderna energía y vida nocturna en la ciudad. Buenos Aires es un ejemplo de la increíble mezcla de las culturas viejas y nuevas en Sudamérica. Ok, vamos a dejar ahí entonces. Así que, eh, claro, tienes que darles parámetros a los estudiantes. Si vas a hacer un video, yo no quiero que sea obvio que tú estás leyendo. Es decir, no me importa si tienes un script delante tuyo, pero tienes que practicarlo para que se vea más natural, ¿verdad? Y si se te olvida alguna cosa, pues miras rápido y sigues, ¿ok? Porque es que no es una clase de memorización, es una clase de segunda lengua. Entonces, creatividad, este proyectico de Argentina. ¿Por qué evaluar a través de proyectos? Porque los proyectos, como dije antes, le dan a los estudiantes la oportunidad de trabajar de pronto con alguien que nunca en su vida habían trabajado. Es decir, los proyectos tienen ese carácter oficial que es muy importante para ayudar a que nuestros estudiantes se relacionen entre ellos mismos. Y escogí este videito porque estos dos chicos nunca se habían hablado en su vida y pues tuvieron que trabajar en este proyecto porque yo así al azar seleccioné esas dos tarjetas, ¿verdad? Así que veamos una parte del pequeño video. Yo nunca había visitado el espacio. ¿Y tú, Flavia? No he visitado espacio, Flavio, pero este verano hay una oportunidad magnífica. Puedo darte un clave. Usa la tecnología más avanzada de un vagón. ¿Un viaje al espacio? Sí, la oportunidad de que yo hablo de es la aventura panera en cohete. ¿Puedes pasar 2 días y 3 noches en el espacio? ¿Has visto un ovni o conocido un extraterrestre? ¿Quieres? Nunca habías visitado otro planeta o ido muy cerca de una estrella fugaz. ¿Has volado con una cometa enfrente de tu cohete? Ahora puedes hacer todo. Los astrónomos de Bobos con Tecnología han escrito un itinerario fantástico. Con su programa, El universo es tuyo. Ok, muy bien, lo dejamos ahí. Era un comercial, entonces en este comercial ellos tenían que ponerle sonidos, efectos especiales, les digo yo. Y era un proyectico en donde tenían que utilizar el pluscuamperfecto. Oh, muy bien. Ok, seguimos. ¿Por qué evaluar a través de proyectos? El sentimiento de logro que el estudiante puede experimentar, especialmente al final del año, cuando les proponemos un proyecto en donde ellos puedan incorporar muchas de las cosas que pudieron trabajar y usar durante el año, es fundamental. Entonces, al final de año, a veces, cuando me acuerdo, hago el proyecto de la revista, una revista sobre ellos. Entonces, obviamente, los pasos del proyecto dicen que tienes que tener una carátula, en la carátula hay que tener un título, hay que tener subtítulos, hay que jugar con el diseño, si puedes poner el número de la página en donde la gente puede encontrar esa información, genial. Así que aquí hay un ejemplo hecho por este estudiante que la hizo en Google Slides, ¿ok? Hoy día, pues se puede hacer en Canva y utilizar esas cuestiones. Entonces, este es el estudiante real y primero ellos hablaban acerca de su infancia. Obviamente, aquí pues yo quería que utilizara mucho del pasado, del imperfecto, un proceso de edición, de corrección, no buscan la perfección, sino que el estudiante exprese de una forma en que otros puedan entenderlo, ¿sí?
Por ejemplo, fui a la escuela primaria en Bloom hasta el 4º grado. En 4º grado cambié a Collegiate. Siempre me gustaron las matemáticas, pero sobre todo empecé a gustarme en 3º grado. Empezaron a gustarme. No hay problema, Cal, yo te entiendo. Después hablamos acerca de las actividades favoritas en general y después acerca de su experiencia en la escuela secundaria. En la escuela secundaria hago la mayoría de los extracurriculares y actividades en la otra página. Soy amigo de una gran cantidad de personas y me gusta generalmente todos en mi grado. Mi clase favorita es español, just kidding, dice cálculo. Pero dice, y multivariable, porque es un tema interesante y buen reto. El señor Stern es mi profesor favorito porque tengo mis clases favoritas con él. Con un segundo cierre, no hay que estar pensando, son el señor Ojeda y el señor Gahan. Ok. Y aquí, español en Collegiate. Entonces ahí tiene una foto de cuando alguna vez fuimos a comer algo en un restaurante y hablar acerca de su futuro. ¿Qué quiere ser en el futuro? Este estudiante creo que ya pronto se va a graduar de la universidad. Pero entonces, este tipo de proyecto, y se los comparto, es porque es un tipo de proyecto en donde pueden recoger muchas cosas, ¿sí? Porque a veces nos centramos solamente en un aspecto gramatical, digámoslo así, en el proyecto. Pero cuando ellos pueden recoger más cosas y después sí ese tema específico que queremos, como que tiene más sentido y en la mente del estudiante, uy, yo he venido aprendiendo cosas aquí en la clase de español en general. Muy bien. Entonces, es importante hacer proyectos porque ayuda a los estudiantes a aplicar sus conocimientos en situaciones reales, fomenta la creatividad, el trabajo en equipo y les da una sensación de logro y satisfacción, que es lo que acabo de presentarles a través de estos ejemplos específicos. Ahora, 10 aspectos fundamentales en la planeación de cualquier proyecto para la clase de español. Primero, objetivos de aprendizaje. Entonces, estar seguros de que el proyecto tenga que ver con lo que hemos venido haciendo en clase. Porque así como a veces nos equivocamos con las evaluaciones y terminamos haciendo evaluaciones que no tienen nada que ver con lo que hemos hecho en clase, podemos equivocarnos también con los proyectos, especialmente si nosotros estamos un poco de afán y vamos a Teachers Pay Teachers y escribimos proyectos sobre el futuro. ¡Pah! ¡Uy, este está perfecto! ¡Pum! Copias, están para los estudiantes, hagan esto. Y para los estudiantes es, ¿pero qué? ¿Cómo? No, pero por eso, esas actividades que hoy les voy a compartir son muy abiertas en el sentido de que se pueden adaptar a su clase. Entonces, cuidado con los objetivos de aprendizaje. El nivel de dificultad, que el nivel de dificultad sea apropiado para el nivel de los estudiantes. Entonces, si encontramos un proyecto en internet, pues tenemos que revisar ese nivel de dificultad para los estudiantes. Siempre digo, menos es más. Es mejor dejar que ellos desarrollen y usen el lenguaje con el cual ellos están más confiados que tratar de que empiecen a utilizar algo con lo cual no se sienten muy confiados y muy seguros. Recursos disponibles. Ahora, ¿qué acceso tienen nuestros estudiantes a lo que les estamos pidiendo para completar este proyecto? Hay un libro de Jennifer Degenhardt que se llama El viaje difícil y en el capítulo 2, creo, se habla de cómo el profesor le pidió a uno de los niños de los protagonistas que hiciera un proyecto en una cartulina. Y ya eran las 9 de la noche y pues no había una cartulina en la casa y pues tenemos que pensar en esas cosas, ¿sí? Estamos haciendo posible que los estudiantes adquieran o tengan los materiales que necesitan para lograr estos proyectos. Tienen la tecnología. Eso es supremamente importante. También las fechas límites. O sea, tenemos algo en mente como profesores, pero ustedes le preguntan a sus estudiantes, chicos, ¿cuánto tiempo creen ustedes que necesitan? ¿Cuántas clases necesitan ustedes para trabajar en este proyecto después de que hemos leído las instrucciones? Obviamente ellos van a decir 3 meses, señor.
Pero no, tú tienes una idea también. Tú has pensado 2, 3 clases y ellos de pronto te van a decir 4 clases o 5 clases, pero entonces ahí aprovecha ese feedback que ellos te están dando para comprometerlos con algo específico. Ok, está bien. Entonces, 4 clases, pero entonces tiene que estar listo ya para presentar en esa clase. Tiene que estar ya listo para esto o lo otro. Muy bien, entonces negociar esas fechas límites con los estudiantes en lugar de imponerlas inmediatamente en el proyecto. Por eso es que cuando yo hago un proyecto y les doy una copia, al final, cuando dice due date, lo dejo en blanco porque ellos saben que lo vamos a negociar. ¿Ok? Muy bien. La relevancia cultural es una clase de lengua. Entonces, que cada proyecto tenga una relevancia cultural. Por ejemplo, a veces hacemos un proyecto como las partes del cuerpo y entonces se trata de hacer un muñeco así, o el perfil de un muñeco trazado en papel y ellos tienen que poner las partes del cuerpo. Tenemos que tener cuidado con proyectos que no tengan ninguna relevancia cultural, porque no se trata solamente del lenguaje por el lenguaje. Nosotros estamos ayudando a que estos estudiantes adquieran una segunda lengua con el propósito de integrarlos mejor a la comunidad y al mundo global, ¿sí? No solamente para que repitan mano, brazo, dedo, ¿ok? Entonces, no sé, de pronto en esa imagen de las partes del cuerpo, pues que los estudiantes pongan un fondo, un background de un lugar geográfico en Latinoamérica, ¿sí? Las montañas de los Andes, ¿sí? El desierto de Atacama, las pirámides en Guatemala, ¿sí? Pero que haya algo de contenido cultural siempre en cada uno de los proyectos que proponemos. Que cada proyecto considere si le va a interesar o no a los estudiantes. Y la única forma como nosotros podemos saber esto es si le estamos dando a los estudiantes la posibilidad de utilizar su creatividad en el proyecto en sí. Porque en general los estudiantes pues nunca van a estar realmente súper motivados con ningún proyecto de ninguna clase. Pero si nosotros dejamos campo para que ellos sean creativos, ahí es donde va a haber interés de parte de ellos. Miren, por ejemplo, este pequeño video en donde este estudiante no solamente se concentra en hablar de lo que pedía el proyecto, sino que lo hace de una manera en que se dan cuenta ustedes de que les di paso a la creatividad. Hola, Colombia tiene muchos aspectos chéveres de su cultura rica. Hay buena comida y arquitectura. Y hay colombianas fantásticas como Shakira, que cambian el mundo con canciones perfectas. Ella ha ganado muchos premios por sus canciones. Pero tú debes le gusta el arte visual. No Shakira. El arte visual. No más Shakira. Lo siento. Tú debes le gusta el arte visual. La mejor parte de la cultura colombiana es el arte fantástico. Las artistas increíbles proveen una ventana en la historia de Colombia, pero usan técnicas modernas. Nunca aburrido o feo, el arte de Colombia muestra sus colores y mensajes de una manera gran. Las pinturas, los escultores, los murales, las... Ok, entonces miren cómo dejamos campo para que el estudiante sea creativo. Este chico se moría por Shakira. Entonces, señor, ¿puedo meter algo de Shakira? Claro, pero es sobre arte visual. Yo, bueno, pero invéntate alguna forma. Muy bien. Entonces, cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Hablamos del tiempo que le vamos a dar a los estudiantes y hablamos acerca de una evaluación formativa. Es decir, a lo largo del proyecto, ¿cuál es nuestro trabajo como profesores? Yo le pongo servicio al cliente ahí frente a mi escritorio. Cuando estamos haciendo proyectos, mi escritorio es el servicio al cliente.
¿Tiene alguna pregunta? Por favor, venga al servicio al cliente. ¿Tiene algún reclamo? Por favor, venga al servicio al cliente. ¿Quiere hacer algún cambio? Por favor, venga al servicio al cliente. ¿Tiene una emergencia? Por favor, venga al servicio al cliente. Aquí estamos para servirles, con mucho gusto. Pero todo eso es simplemente evaluación formativa. Ojo con los proyectos en donde damos pasos y en cada paso hay una nota. Entonces, llegaste aquí después de la primera clase, sí, no, reviso, les doy nota. Llegaste aquí, no. Eso hace que el proyecto sea demasiado cerrado, demasiado estricto, y eso mata la creatividad de cualquier proyecto. Que los intercambios que tengas con los estudiantes durante la realización de los proyectos sean intercambios formativos, que ellos sepan que tú estás ahí para ayudarles a mejorar lo que están haciendo, de pronto a cambiar de idea por una idea mejor. Que esa evaluación sea formativa, deja la sumativa para el final. Y que haya una retroalimentación constante, ¿verdad? Hablamos sobre los grupos, tener y poner atención de que están trabajando correctamente, de que están colaborando. Muy bien. Estableciendo objetivos claros, podemos nosotros lograr todas estas cuestiones de las que estoy hablando. Y siempre, chicos, no olvidar, fomentemos la creatividad en todos los proyectos que vamos a sugerir a nuestros estudiantes. Ahora, ¿cómo lograr proyectos significativos? Volvemos a hablar acerca de la cultura. ¿Por qué? Porque es que nosotros no trabajamos la cultura solo como un ente informativo. Nosotros trabajamos la cultura para que el estudiante vea otras comunidades y se vea a sí mismo a través de lo que aprende de otras comunidades y que después se refleje en otras comunidades. Si nosotros estamos trabajando proyectos que no integran esta parte de la cultura, no se podrá establecer ese proceso. Y mucho menos el estudiante podrá tener el pensamiento crítico de que tanto hablamos en las clases de AP. Recuerda siempre proporcionar esos recursos útiles, pero yo vuelvo y marco esto aquí porque como profesores nosotros tenemos muchos recursos que los estudiantes no van a poder encontrar simplemente en el internet. ¿Cuál? Especialmente la experiencia. Entonces, si están hablando acerca de un tema específico, seguramente tú tienes experiencia en ese tema específico. Estamos hablando sobre la ropa, ¿sí? Y de pronto has viajado a un país hispano, de pronto eres una persona de un país hispano. Tú puedes dar una perspectiva al estudiante que no puede encontrar simplemente a través de la investigación en línea. Libertad de elección. Entonces, que elijan temas que les interesen. A veces hago proyectos en que el tema es tema libre. Vamos a hacer un proyecto de un tema libre. Y este chico, pues, me salió con Super Mario Bros. Y yo, pues, no sabía mucho sobre Super Mario Bros. Pero después de su proyecto me enteré acerca de esto. Y en la forma como lo presentó, puedo ver que es algo que realmente le apasiona. Entonces, ¿qué es? Y hablar de Nintendo y de plataformas. Y después yo siempre les pido que en cualquier proyecto, en cualquier escrito, siempre me den un punto de vista personal. ¿Cuál es tu experiencia personal con el tema? Ojo, siempre incluyan eso en los proyectos. Experiencia personal con el tema, ¿sí? Así que yo jugaba mucho con mi prima. Cuando yo casi había completado el juego, ella desenchufaba el sistema y me da una explicación de cómo se juega, cuál es el objetivo. Aquí más, explicándolo, los mandos, ok, muchas cosas que yo no conocía. Personas famosas que juegan esto, que el récord mundial es de 4:54, no sé realmente. Y el ritmo cardíaco de la persona que estaba jugando era de 175 pulsaciones. Ok, interesante. Y demostrarme que era un juego competitivo. Ok, entonces, dar libertad de elección es fundamental también cuando estamos trabajando con proyectos. Que al trabajar un proyecto y estemos pensando en una presentación final, si los estudiantes van a compartir esto frente a los otros estudiantes, lo hagan de una manera distensionada,
y que sepan que los compañeros van a estar interesados en lo que ellos están presentando, porque yo siempre les digo, chicos, en Colombia, y les explico así, en Colombia cuando tú te subes a un bus público urbano de servicio público, hay un letrero que dice, dé al conductor el trato que usted se merece. Se quedan mirándome, ¿por qué está hablando de eso? Dé al conductor el trato que usted se merece. Y es lo mismo aquí, chicos. Vamos a presentar, vamos a compartir lo que hemos venido trabajando. Si tú quieres que el resto de la clase ponga atención y apoye y sobre todo que le dé valor a lo que tú estás presentando, pues tienes que hacer exactamente lo mismo con ellos. A veces he visto que decidimos que los estudiantes van a votar por el mejor trabajo. Interesante, pero estamos trabajando con adolescentes. Sucede lo que sucede en el March Madness con las canciones, con los videos, que los estudiantes terminan votando no por la mejor canción, sino por la canción con el mejor video o por la canción con el cantante o la cantante más guapo o más guapa. Les importa la canción y lo que dice la canción. Entonces es súper superficial. Eso sucede cuando nosotros le decimos a los estudiantes que ellos van a calificar peor, que ellos den una nota según lo que están viendo allí. Y además entra el tema de las preferencias, de las amistades, de quién es más popular que el otro. Eso es lo único que vas a ver. De hecho, yo creo que si tú te sientas y le pones una nota basada en lo que tú crees que ellos van a poner, le vas a dar en el clavo porque tú conoces a los estudiantes. Entonces, es mejor motivarlos a, estamos trabajando en comunidad, estamos trabajando para conocer más sobre la cultura hispana, estamos trabajando para escuchar más el idioma, porque ese input es importantísimo y es un input casi que más importante que el que da el maestro. Además, como hemos permitido creatividad, hemos permitido libertad en algunos aspectos del proyecto, pues los estudiantes se van a conectar más cuando se presente. ¿Ok? Muy bien. Hay proyectos diferentes, proyectos atractivos que sugiero, como por ejemplo proyectos de intercambio cultural. Hay muchísimos profesores que están trabajando enseñando español en otros países o que enseñan inglés en Latinoamérica y quieren conectar con estudiantes aquí en los Estados Unidos. Y en los grupos de Facebook, en los grupos de profesores, en Twitter o en Instagram, puedes preguntar si quieres hacer un intercambio cultural. Que hagan un proyecto de investigación, pero sobre un tema que les interesa a ellos. Que las lecturas que hagan, y ahí es cuando viene la importancia del Free Voluntary Reading, estén acordes con sus intereses también. Proyectos atractivos, proyectos de creación literaria. Abril es el mes de la poesía. En el mes de abril comparto mucha poesía con mis estudiantes y los invito a que escriban su propia poesía. ¿Okay? Yo no estoy ahí para juzgarlos, yo estoy ahí para ayudarlos a expresarse en el español. Hacer proyectos que tengan que ver con películas, ¿sí? Bueno, no tenemos el tiempo en la clase, pero tú puedes hacer un proyecto comparando dos películas, ¿sí? Y tú puedes darle una lista de películas que trabajen un tema específico y escoges estas dos películas que puedes conseguir en YouTube o que puedes conseguir en Netflix, míralas con tu compañero de trabajo, analízalas y presenten el análisis a la clase. Hacer proyectos de viajes virtuales, utilizar Google Earth, que es buenísimo para esto. Proyectos de servicio comunitario, es decir, cómo nos vamos a involucrar nosotros en la comunidad. Puede ser la comunidad inmediata en el pueblo o la ciudad donde vivan o con otros entes en diferentes lugares. En este momento hay muchas organizaciones que están trabajando en la frontera entre los Estados Unidos y México. Y hay organizaciones de todo tipo, ¿no? Hay organizaciones de carácter religioso, otras de carácter laico, organizaciones que están conectadas con algunas otras organizaciones más grandes, empresas, pero que siempre están buscando estudiantes de todas partes de los Estados Unidos para que ayuden de alguna forma. Debo decir que tuve una experiencia un poquito desagradable recientemente. Contacté a una organización y de hecho la presidenta de la organización fue muy amable y habló con mis estudiantes a través de Zoom
y quedamos en que íbamos a discutir como estudiantes cómo podíamos ayudar. Después con las clases hablamos y quedamos en que íbamos a hacer paquetes en donde pusiéramos crema de dientes, jabón, cepillo de dientes, cosas de higiene para darle especialmente a los niños que están en esos campos de personas que están tratando de entrar a los Estados Unidos, que están viviendo en unas condiciones muy difíciles. La señora sugirió dinero, pero yo no iba a pedirle dinero a mis estudiantes para esto. Hicimos la actividad y pudimos hacer unos 40 kits de higiene y muy emocionado me contacté con la señora de la asociación o de la organización y le dije, tenemos 40 kits, cada kit tiene vamos a buscar cómo podemos enviarlos a McAllen, Texas, creo que se llama así, en Texas, está en alguna parte en Texas. No hay respuesta. Una semana después no hay respuesta. 2, 3, 4 semanas después no hay respuesta. Conclusión, no les gustó que no fuese dinero. Así que también tenemos nosotros como profesores que tener cuidado con esas cosas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a entregarle esos kits a una organización proinmigrante aquí en Louisville que se llama La Casita y seguramente van a ser bien utilizados. Pero fue muy triste porque mis estudiantes estaban súper emocionados después de que esta señora les habló y les mostró las condiciones. Algunos de ellos preguntaron si podían viajar para hacer algo más, un fin de semana, que esto y lo otro. Yo, sí, esperemos, primero hagamos esto y después seguramente podremos hacer más proyectos, pero no. Hay tantas historias. La última, una profesora de Australia, Sudáfrica, me contactó para hacer un intercambio de pen pals con sus estudiantes y llegamos hasta un punto en el que mis estudiantes escribieron algo y ellos supuestamente iban a responder, pero se cayó. Esos proyectos de pen pal a veces se caen y por eso toca organizarlos muy, muy bien. Proyectos atractivos, si tienen que ver con cocina, y yo pongo cocina aquí porque es que a través de la comida nosotros podemos hablar absolutamente casi que de cualquier tema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las comidas rápidas más populares en Lima, Perú? ¿Sí? Y si podemos de pronto tratar de hacerlas, pues las hacemos. Hace poco hice con mis estudiantes una actividad, hicimos arepas en la clase, pero yo no hice las arepas y las traje para que ellos las calentaran, no. Desde punto cero hicimos arepas con mi clase de AP, 20 estudiantes, los dividí en 4 grupos y les di los pasos necesarios, hablamos sobre la importancia de la arepa como símbolo social en los países hispanos, la importancia del maíz y cómo para los indígenas guatemaltecos, los mayas, los hombres estamos hechos de maíz y esa es la cosmogonía. De ahí viene la importancia del maíz y no es porque comemos maíz solamente porque todos somos pobres, entonces solamente podemos comer maíz. Así que todo ese proceso de hacer arepitas en la clase, arepa colombiana con queso, dio paso a hablar de tantas cosas que yo sé que ellos se van a acordar de esto si les sale algo en la comparación cultural de su examen AP. Proyectos de teatro en donde haya guiones que los estudiantes han trabajado por ellos mismos, proyectos de arte, proyectos de noticias. Todos estos son temas que los estudiantes pueden trabajar en cualquiera de las unidades que nosotros estamos presentando en la clase. Adaptar esos juegos de mesa a la clase, ¿no? Y que los estudiantes creen un juego de mesa similar a los juegos de mesa que ellos conocen para trabajarlos. Por ejemplo, aquí hay, esta chica hizo un juego, la idea era hacer un juego de mesa para trabajar los diferentes subtemas en la clase de AP Literatura, las sociedades en contactos, construcción de género, relaciones personales, y bueno, y cuando yo lo vi, se está como medio aburrido, pero cuando empezamos a jugarlo en la clase, fue súper divertido, porque la chica, por ejemplo, no decía el nombre de la obra, sino que hablaba un poquito del argumento de la obra. Los chicos tenían que reconocer de qué obra se trataba para poder responder a las preguntas que ella venía haciendo y para que se pudieran mover a través del cuadro. Este me encantó. Este fue un podcast
Y en el podcast yo les digo, bueno, casi en todos los podcasts primero hay una introducción en inglés y después sí se habla en español. Quiero que hagan lo mismo, pero relajados. Quiero que hablen como si estuvieran hablando con su mejor amigo. Los podcasts, y escuchamos podcasts para que ellos se den cuenta de cómo funciona, son supremamente relajados porque quieren que el oyente se sienta parte del grupo, de la familia. Entonces, escuchemos un poquito de este proyecto. Hi, Molly. How are you doing today? I haven't seen you in a couple of days. Hi, Libby. I've been doing great. And I'm feeling especially great today because I spent the day eating with my family. Oh, I'm sure it was a great time. Your mom always cooks the best meals. I'm sure our listeners are interested to hear about the native cuisine she makes. Eating meals as a family is something we do here in the United States, but in Spanish-speaking countries, it is very important to the culture. Yes, it is, Molly. Since it's around the holidays, there are so many Hispanic dishes that are super traditional and festive that we can make. Yes, there are, and in our conversation, we'll be talking about two of the tastiest dishes to have. Listen for the Spanish vocabulary words and phrases found in the sheet in front of you. Paying attention and learning these will allow you to learn more about the Hispanic culture and ace the short quiz after our conversation. Now listen to our conversation about cooking ras con de reyes y paella. Esta comida es mi plato más favorito durante la Navidad. Oh sí, la paella es más sabrosa y solo toma 1 hora para hacer. Sí. Solo 1 hora. Eso es demasiado tiempo en la vida de un profesor. Entonces, juego de mesa, podcast y permitir que los estudiantes sean creativos también. Y les comparto porque este estudiante utilizó fotos de la clase en donde veníamos haciendo cuestiones creativas y otros proyectos. Entonces era sobre la clase de español. Entonces aquí mientras estaba trabajando un proyecto, aquí yo les estaba leyendo sobre el futuro, aquí estamos hablando de una canción. Entonces hablan acerca de su experiencia con las clases de español, los logros en sus clases de español a través de los años y cómo te ves como maestro. Entonces recuerden, esa pregunta en cualquier proyecto, primero tu experiencia personal, o sea, ¿cuál es tu experiencia personal con el tema? Y segundo, ¿cómo te verías tú como cualquiera que sea el tema que están trabajando? ¿Sí? ¿Cómo te ves tú? Es decir, que el estudiante se vea a sí mismo a partir de el tema del proyecto, involucrarlos personalmente, ¿ok? Muy bien, yo sé, tengo el regalo, pero antes de eso quiero darles las gracias por estar conectados hoy aquí. Al final se conectaron 65 profesores, muchas gracias. Y voy a mostrarles el paquete que voy a compartir con ustedes en este momento y se los voy a enviar como un enlace a través del chat. Pero antes de que se desconecten y de que reciban el recurso, quiero comentarles que se pueden contactar conmigo a través de mi correo electrónico. Si están aquí es porque ya tengo sus correos, si están recibiendo mis newsletters, por favor compártanla con otros profesores porque prácticamente todos los webinarios que ofrezco, sean personales o a través de alguna compañía, son gratis para todos nosotros. A través de Twitter, Instagram, @señor Ojeda y mi blog en donde encuentran muchísimas actividades y muchísimas ideas diversas, www.señorojeda.com, pero SR Ojeda. Entonces vamos a ver el paquete de proyectos. ¿Qué tengo aquí? En este paquete tengo, vamos a ver, comparto con ustedes proyectos para la clase de español nivel 1, por ejemplo, crear un blog. O sea, no tiene que ser estrictamente nivel 1, puedes adaptarlo a cualquier nivel. Está la idea y están los pasos. Escribir una novela corta, idea, pasos. Organizar un debate, idea, pasos. Crear una presentación cultural, idea y pasos. Grabar un podcast, idea, pasos. Futuro de la Tierra, este es está un poco más desarrollado en 2 fases. Fase 1, fase 2 y fase 3.
Y también les doy aquí una sugerencia de rúbrica muy general. Entonces, espero que este paquete les sirva y de pronto puedan ustedes utilizarlo de alguna forma para el final de curso o para el próximo año. Voy a dejar de grabar y voy a compartir. No me está dando.